¿Alguna vez has experimentado que las palabras o acciones de alguien pueden arruinar tu día por completo? Puede que haya sido un comentario hiriente, un gesto desconsiderado o una situación inesperada. Aunque resulte desalentador, la realidad es que tú tienes el poder de decidir cómo reaccionar. Imagina poder mantener una calma inquebrantable, sin importar los desafíos o los contratiempos que se presenten a lo largo del día. Esta habilidad no es un ideal inalcanzable, sino la esencia del verdadero autocontrol emocional. En esta ocasión, te presentaré 10 lecciones reveladoras que te ayudarán a romper con las reacciones impulsivas, a liberar tensiones y a retomar el control de tus emociones. Estas enseñanzas no buscan que suprimas lo que sientes o que actúes como si nada te afectara. Su propósito es reforzar tu fortaleza mental y prepararte para enfrentar las adversidades con claridad y serenidad. Aprenderás, entre otros aspectos, a gestionar críticas, a establecer límites saludables y a dejar atrás resentimientos, dotándote de herramientas prácticas para conservar tu paz interior y vivir con confianza. Para arrancar, es fundamental reconocer que cada reacción es una elección personal. Imagina que estás disfrutando de un día agradable, quizás saboreando un café o paseando por la ciudad, cuando de pronto alguien emite un comentario insensible. En ese preciso instante, es posible que sientas cómo se desvanece tu tranquilidad, siendo sustituida por irritación o enojo. Te invito a escribir "pienso antes de reaccionar" en los comentarios del video, compartiendo así tu compromiso de actuar con serenidad y dejando una huella inspiradora para la comunidad estoica. Además, te sugiero prestar mucha atención a cada capítulo, ya que están llenos de valiosas herramientas para tu crecimiento personal. No te pierdas ni un solo detalle y quédate hasta el final, donde descubrirás mensajes clave que potenciarán tu desarrollo. Comencemos. 1. ¿Por qué arruinaron mi vida? ¿Por qué arruinaron mi día? La verdad es que no lo hicieron ellos, lo hiciste tú. Tus emociones son tu responsabilidad, no de los demás. Nadie tiene el poder de controlar cómo te sientes a menos que tú les entregues ese poder. Piensa en esto. El mundo puede lanzarte desafíos, pero solo tú decides cómo reaccionar. Aquí hay una perspectiva revolucionaria. Imagina que usas auriculares con cancelación de ruido en medio de una ciudad bulliciosa. Los claxones de los coches, las voces altas y el caos no desaparecen, siguen ahí, pero no logran invadir tu espacio. Dominar tus reacciones funciona igual. No tienes que permitir que el ruido del comportamiento ajeno penetre tu paz interior. Existe una idea profunda que lo resume todo. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder para elegir nuestra reacción. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Cuando alguien te cierra el paso en el tráfico o critica tu trabajo injustamente, es fácil culparlos por tu enojo. Pero, ¿y si, en lugar de reaccionar, hicieras una pausa? En ese breve instante de silencio mental, encuentras poder. El poder de elegir calma sobre caos, fortaleza sobre impulsividad. Imagina esta escena. Estás en una reunión laboral y presentas una idea en la que has trabajado semanas. Un compañero la descarta con un comentario despectivo. Eso no funcionaría aquí. Tu primer impulso es contraatacar, defender tu propuesta con vehemencia o almacenar resentimiento durante horas. Pero en lugar de eso, respiras profundamente y te preguntas, ¿esto es personal o refleja el estrés o los prejuicios de esa persona? Al replantear la situación, reduces su impacto emocional. Tal vez tu colega está presionado por un plazo imposible o quizás siente inseguridad ante tu creatividad. Esta perspectiva no excusa su actitud, pero te libera de convertirte en rehén de su comportamiento. La belleza de este enfoque no está en reprimir lo que sientes, sino en reconocer que tus emociones son independientes de tus acciones. El enojo, la frustración y la decepción son naturales, pero no tienen que dictar lo que haces a continuación. Puedes sentir rabia y aún así elegir responder con empatía. Puedes experimentar dolor y decidir avanzar con dignidad. Como escribió Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la actitud ante cualquier circunstancia. Muchos creen que reaccionar con intensidad
Es una forma de hacer justicia. Si me hieren, debo herir de vuelta. Pero este ciclo solo perpetúa el dolor. Imagina que alguien te lanza una brasa. Si la atrapas, te quemas. Si la dejas pasar, cae al suelo y se apaga. Tu paz no depende de devolver el fuego, sino de negarte a sostenerlo. Nadie tiene acceso a tu mundo interior sin tu permiso. Las acciones ajenas son como el clima, a veces soleado, a veces tormentoso, pero tú decides si construir un refugio o dejar que la lluvia te empape. La próxima vez que sientas que alguien arruina tu día, recuerda, el poder no está en lo que ocurre, sino en el espacio que creas antes de responder. Y en ese espacio, siempre hay lugar para elegir quién quieres ser. 2. Decide tu respuesta. Decide cómo actuar según tus valores y tu paz a largo plazo, no según el calor del momento. Imagina la libertad de caminar por la vida sin que las acciones de los demás te perturben. El desconocido grosero, el comentario irreflexivo, el contratiempo menor. Todos pierden su poder sobre ti cuando tomas el control de tus reacciones. En cada instante, tienes una elección. Puedes permitir que otros dicten tus emociones o puedes reclamar tu poder y proteger tu paz. La próxima vez que alguien intente presionar tus botones, recuerda, su comportamiento no te define, tu reacción sí. Y al elegir la calma, obtienes no solo maestría emocional, sino verdadera libertad. Deja de esperar que las personas actúen como tú. Te esfuerzas por ser considerado, ayudar sin que te lo pidan y anticipar las necesidades de los demás. Pero cuando tú necesitas apoyo, a menudo están ausentes. La decepción te inunda y piensas, ¿cómo pueden ser tan desconsiderados? Yo nunca los trataría así. Aquí está la verdad incómoda. Las personas no operan bajo tus estándares o valores. Actúan según sus propias experiencias, creencias y prioridades. Esperar que otros piensen, actúen o respondan como tú es como intentar controlar el clima. Es imposible y solo conduce a frustración. Cada persona camina su propio camino, moldeado por su historia única. Cuando alguien hace algo que te molesta o hiere, generalmente no es un reflejo de ti, sino de ellos. Intentar cambiar o controlar su comportamiento solo te deja sintiéndote impotente. En lugar de enfocarte en cómo deberían actuar los demás, concéntrate en aceptarlos como son. Por ejemplo, imagina a un compañero de trabajo que constantemente interrumpe en las reuniones. En lugar de hervir de frustración o intentar darle una lección, reconoce que su hábito no tiene que ver contigo. Al soltar la expectativa de que cambiará, te liberas de un tormento emocional innecesario. Como resume un pensamiento sabio, las expectativas son la raíz de todo sufrimiento. Cuanto menos esperes que otros se comporten de cierta manera, más protegerás tu paz. Aquí tienes un ejercicio práctico para soltar estas expectativas. Primero, reconoce tus suposiciones. ¿Qué historia te estás contando sobre por qué alguien actuó como lo hizo? Luego, reemplaza el juicio con curiosidad. Pregúntate, ¿qué experiencias o miedos podrían estar impulsando su comportamiento? Finalmente, recuerda tu propio poder. En lugar de gastar energía mental en lo que deberían hacer los demás, redirige esa atención hacia cómo tú puedes responder de manera alineada con tus principios. La vida se vuelve más ligera cuando aceptas que no puedes controlar a otros, pero sí puedes elegir cómo habitas cada situación. Como dijo una vez el filósofo estoico Epicteto, no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino nuestras opiniones sobre ellas. Al soltar las expectativas y abrazar la realidad de la naturaleza humana, no te conviertes en indiferente. Por el contrario, te transformas en un observador compasivo, capaz de navegar el mundo sin que sus inevitables imperfecciones erosionen tu serenidad. La verdadera paz no surge de que todos actúen como tú deseas, sino de la certeza de que, pase lo que pase afuera, tú sigues siendo el dueño de tu mundo interior. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. 3. Ejercicio práctico. Cuando alguien te molesta, pregúntate, ¿qué esperaba que hicieran? Este simple cuestionamiento abre la puerta a una transformación profunda. Luego desafía esa expectativa. Reflexiona si es realista esperar que otros actúen exactamente como tú lo harías. Cambia el enfoque.
En lugar de intentar controlar su comportamiento, concéntrate en cómo puedes responder con calma y preservar tu paz. Imagina la liberación que trae esta mentalidad. El desconocido grosero, el amigo olvidadizo, el compañero de trabajo desconsiderado. Ninguno tiene poder para alterar tus emociones a menos que tú se lo permitas. Cuando dejas de esperar que los demás cumplan tus estándares, recuperas el control de tus reacciones. Al final, las personas son quienes son, no quienes tú quieres que sean. Aceptar esta verdad no significa tolerar malos tratos ni abandonar tus valores, sino reconocer que tu paz es demasiado valiosa para sacrificarla por algo que no puedes controlar. La próxima vez que alguien te decepcione o frustre, haz una pausa y recuerda: están actuando según su naturaleza, no la mía, y está bien porque yo elijo mi respuesta. Al soltar esas expectativas, ganas libertad, no solo de las acciones ajenas, sino del peso emocional que antes cargabas. Ahora piensa en la última vez que discutiste. Quizás fue por algo trivial, como qué ruta era más rápida, o algo significativo, un desacuerdo con tu pareja o un amigo. Mientras la conversación se calentaba, ¿sentiste ese impulso irrefrenable de demostrar tu razón, de probar que tenías la verdad absoluta? Todos hemos estado ahí, aferrándonos a nuestra versión de los hechos como si fuera un salvavidas. Pero aquí está el detalle. Esa necesidad de siempre tener razón es agotadora e innecesaria. Surge de la inseguridad, como si estar equivocado amenazara nuestro valor o identidad. ¿Y si pudieras soltar esa necesidad por completo? ¿Y si abordaras los desacuerdos con curiosidad en lugar de actitud defensiva? Una idea poderosa para recordar es: ¿prefieres tener razón o prefieres tener paz? A menudo, nuestra insistencia en ganar cada discusión genera tensión, daña relaciones y alimenta nuestra frustración. En cambio, soltar la necesidad de probarnos permite preservar la calma y abordar conflictos con entendimiento. La ciencia respalda este enfoque. Estudios en psicología social muestran que las personas que evitan la necesidad de tener razón experimentan menos estrés y conflictos interpersonales. Un experimento de la Universidad de Michigan reveló que quienes practican la humildad intelectual, reconocer que no siempre se tiene la verdad absoluta, desarrollan relaciones más sólidas y una mayor capacidad de aprendizaje. La cultura popular glorifica el debate como un campo de batalla donde hay vencedores y vencidos. Programas de televisión, redes sociales y hasta la política nos entrenan para ver las conversaciones como competencias. Pero en la vida real, pocas discusiones se ganan. Incluso si logras que alguien admita que tenías razón, es probable que resienta la interacción. En cambio, cuando priorizas la conexión sobre la corrección, construyes puentes en lugar de muros. Un ejemplo histórico: cuando Mahatma Gandhi lideraba protestas contra el dominio británico en India, enfrentó críticas de aliados que querían métodos más agresivos. En lugar de imponer su visión, escuchaba, integraba perspectivas y adaptaba estrategias sin ceder en sus principios. Esta flexibilidad lo convirtió en un líder más efectivo que si hubiera insistido en tener siempre la última palabra. Al final, la paz interior no se construye venciendo en cada discusión, sino eligiendo sabiamente en cuáles invertir tu energía. Como escribió el poeta Rumi, más allá de las ideas de bien y mal, hay un campo. Nos encontraremos allí. Ese campo es el espacio de calma donde, al soltar la necesidad de tener razón, encuentras algo más valioso: conexión auténtica, crecimiento mutuo y una serenidad que ninguna victoria efímera podría darte. La próxima vez que sientas el impulso de demostrar tu punto, recuerda: la verdadera fuerza no está en ganar la batalla, sino en elegir con sabiduría qué guerras merecen lucharse. 4. Busca comprender en lugar de vencer. Imagina que estás en medio de una discusión acalorada. Las palabras vuelan como dagas, los tonos se elevan y la necesidad de demostrar tu punto nubla cualquier atisbo de conexión. En este escenario hay un camino poco recorrido pero transformador: dejar de intentar ganar y comenzar a comprender. Cuando cambias el enfoque de la conversación, de la lucha por tener razón a la curiosidad por entender, ocurre algo mágico. Las barreras entre tú y la otra persona se desdibujan, el conflicto pierde intensidad y el diálogo se convierte en un puente en lugar de un campo de batalla. Este principio no es solo una técnica de comunicación, sino una filosofía de vida que libera tu paz interior
y transforma tus relaciones. La próxima vez que sientas el impulso de contraargumentar, haz una pausa. En lugar de preparar tu réplica, haz una pregunta sencilla. ¿Puedes ayudarme a entender por qué piensas así? Este giro, aparentemente pequeño, desactiva la dinámica adversarial. La persona deja de ser un oponente y se convierte en un ser humano con experiencias, miedos y motivaciones propias. Un estudio de la Universidad de Yale reveló que las conversaciones donde predominan las preguntas, en lugar de las afirmaciones, aumentan un 40% la percepción de empatía y reducen la hostilidad. No se trata de renunciar a tus ideas, sino de crear espacio para que coexistan múltiples perspectivas. Al aplicar este filtro, descubrirás que la mayoría de los conflictos cotidianos caen en la categoría de ruido. Un ejemplo histórico ilustra esto a la perfección. Durante la Guerra Fría, el presidente estadounidense John F. Kennedy y el líder soviético Nikita Khrushchev intercambiaron cartas tras la crisis de los misiles en Cuba. En lugar de insistir en demostrar quién tenía más poder, priorizaron la supervivencia global sobre el orgullo personal. Salvar millones de vidas fue más valioso que ganar la discusión. Hay una paradoja en la búsqueda constante de validación. Cuanto más te aferras a demostrar tu inteligencia o superioridad, más encadenado estás a la aprobación ajena. El filósofo estoico Epicteto lo advirtió hace siglos. Si quieres ser libre, nunca temas parecer tonto o estar equivocado. Cuando liberas la necesidad de ganar cada debate, experimentas una calma profunda. Imagina a un árbol en medio de una tormenta. Sus ramas pueden doblarse, pero sus raíces permanecen firmes. Así eres tú cuando eliges la paz sobre el ego. La mayoría de las veces la respuesta será, nada que valga mi paz. En una cultura obsesionada con los likes, los comentarios y las opiniones públicas, es fácil caer en la trampa de medir tu valía por lo que otros dicen o dejan de decir. Pero aquí hay una verdad incómoda. Las palabras de los demás son espejos de sus propias realidades, no de la tuya. Cuando alguien critica tu trabajo, ridiculiza tus gustos o minimiza tus logros, está proyectando sus inseguridades, experiencias pasadas o limitaciones mentales. La vida es un espejo, refleja lo que decides mirar. Si enfocas tu energía en comprender en lugar de vencer, en crecer en lugar de demostrar y en valorarte en lugar de buscar validación, el caos externo pierde fuerza. Como dijo Lao Tse, el que domina a otros es fuerte, el que se domina a sí mismo es poderoso. Tu paz no depende de que el mundo sea perfecto, sino de que tú elijas responder desde tu centro, no desde el ruido. Y en esa elección diaria encuentras la verdadera libertad, la de ser dueño de tu mente, guardián de tu corazón y arquitecto de tu propia calma. 5. Piensa antes de reaccionar. Imagina que estás en medio de una conversación tensa. Las palabras de la otra persona te golpean como un puñetazo en el estómago. Sientes el calor subiendo por tu rostro, las manos temblorosas, la mente acelerada buscando una respuesta contundente. En ese instante, hay un poder escondido en lo que no haces. Respirar. Tomar una pausa antes de reaccionar no es signo de debilidad, sino de una inteligencia emocional madura. Es el espacio entre el estímulo y la respuesta donde reside tu libertad. Al detenerte, rompes el ciclo automático de la ira o la defensividad y te das la oportunidad de elegir cómo actuar en lugar de ser arrastrado por el impulso. Este simple acto de contención evita que las palabras hirientes escalen, que los malentendidos se conviertan en conflictos irreparables y que entregues el control de tus emociones a alguien más. Ahora profundicemos. Cuando alguien lanza un comentario que te afecta, tu mente puede convertirse en un campo de batalla entre lo que sientes y lo que deberías hacer. Aquí es donde entra el segundo paso, separar los hechos de las opiniones. Los hechos son objetivos, verificables. Las opiniones están teñidas de percepciones, experiencias y sesgos ajenos. Por ejemplo, si un compañero de trabajo dice, tu informe tiene errores, el hecho podría ser que hay un dato incorrecto en la página 3. La opinión, en cambio, podría ser, eres descuidado. Al enfocarte en corregir el dato, actúas. Al internalizar el juicio personal, sufres. La clave está en filtrar. ¿Esta crítica me ayuda a mejorar o solo refleja la perspectiva limitada del otro? Si es lo primero, agradece y ajusta.
Si es lo segundo, déjala pasar como hojas arrastradas por el viento. Pero incluso después de este filtro, a veces queda un residuo emocional. Es normal. Por eso, el tercer movimiento es recordar tu valor intrínseco. Tu valía no es una moneda que otros puedan evaluar, aumentar o disminuir. Existe independientemente de los elogios, las críticas o los silencios incómodos. El filósofo Lao Tzu lo expresó con claridad. Si te importa lo que los demás piensen, siempre serás su prisionero. Esto no significa volverte insensible o arrogante, sino reconocer que tu autoconcepto debe construirse desde adentro hacia afuera. Imagina que eres un árbol. Tus raíces, tus valores, tu autoconocimiento, te sostienen, sin importar si a algunos les gusta tu sombra o prefieren otro tipo de follaje. Llegamos así al cuarto pilar: proteger tu energía mediante límites claros. Los límites no son muros de hostilidad, sino fronteras de respeto. Piensa en un amigo que te llama a medianoche para descargar sus problemas, asumiendo que siempre estarás disponible. Quieres apoyarlo, pero cada llamada nocturna te deja exhausto al día siguiente. En lugar de acumular resentimiento, puedes decir: valoro nuestra amistad, pero necesito desconectarme después de las 10 p.m. ¿Podemos hablar mañana? Esta frase cumple varios propósitos. Es honesta, comunica tu necesidad, es amable, reafirma el cuidado, y es firme, protege tu espacio. La otra persona puede sorprenderse al principio, pero con el tiempo aprenderá a respetar tus horarios. Los límites no alejan a la gente importante, filtran a quienes no están dispuestos a honrar tu bienestar. Ahora, unamos todo. Imagina que tu jefe te critica frente al equipo por un error en un proyecto. Tu primera reacción es defenderse o contraatacar. En lugar de eso, respiras profundamente. Pausa. Analizas su comentario. ¿Hubo un fallo real en tu trabajo? Si es así, planeas cómo corregirlo, separar hechos de opiniones. Si la crítica fue un ataque personal, eres incompetente, recuerdas que tu valía profesional no se define por un desliz. Reafirmar tu valor. Luego, decides hablar en privado con tu jefe para establecer un límite. Prefiero que los feedbacks se den en privado para poder mejorar eficazmente. Proteger tu energía. Este proceso no es lineal. Habrá días en que las emociones te abrumen, y eso está bien. La meta no es la perfección, sino la progresión. Cada vez que eliges la pausa sobre el impulso, el hecho sobre el juicio, la autovaloración sobre la aprobación externa y el límite sobre el agotamiento, fortaleces tu músculo emocional. Con el tiempo, lo que antes te desestabilizaba se convierte en una oportunidad para ejercitar tu poder interior. La vida está llena de ruido, opiniones no solicitadas, demandas infinitas, estándares imposibles. Pero en medio de ese caos, tú tienes el derecho y la capacidad de cultivar un santuario interno de calma. No se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia sin resbalar. Cada respiración consciente, cada límite establecido, cada recuerdo de tu valor inherente, son ladrillos en la construcción de una fortaleza inquebrantable. Y cuando esa fortaleza está sólida, ningún viento ajeno podrá derribarla. La paz, al final, no es un lugar al que llegas. Es una decisión que tomas una y otra vez, hasta que se convierte en tu forma de habitar el mundo. 6. Pausa antes de reaccionar. Cuando las palabras de alguien te hieren, tómate un momento para respirar. Esa pausa te da la oportunidad de elegir tu respuesta en lugar de actuar por impulso. Este simple acto de detenerte rompe el ciclo automático de la reacción emocional y te permite acceder a tu capacidad de razonamiento. Imagina que alguien te lanza una piedra. Puedes devolverla y escalar el conflicto, o dejarla caer al suelo y caminar alrededor. La pausa es ese instante en el que decides qué hacer con la piedra. Separa los hechos de las opiniones. Pregúntate: ¿hay verdad en lo que dicen o es solo su perspectiva? No todo lo que escuchas es un reflejo objetivo de la realidad. Las críticas suelen ser una mezcla de observaciones válidas y proyecciones personales. Por ejemplo, si alguien te dice «eres desorganizado», analiza ¿tienes pendientes sin resolver? O quizás esa persona valora el orden extremo y tú priorizas la flexibilidad. Toma lo que sirva para crecer, como mejorar tu gestión del tiempo, y descarta el resto. No se trata de ignorar todo feedback,
sino de filtrarlo con sabiduría. Reafirma tu valor. Recuerda que tu valía no está atada a la aprobación ajena. Tu existencia tiene un mérito intrínseco, independiente de los elogios, las críticas o los juicios externos. El filósofo Lao Tse lo expresó con claridad. Si te importa lo que otros piensan, siempre serás su prisionero. Dejar de buscar validación no implica volverte indiferente, sino dejar de darle peso a opiniones que no contribuyen a tu crecimiento. Por ejemplo, si un familiar cuestiona tu carrera artística porque considera que no es seria, en lugar de dudar de tu elección, recuerda por qué te apasiona y cómo tus proyectos impactan a quienes los disfrutan. Protege tu energía estableciendo límites. Imagina este escenario. Un amigo te llama en medio de un día ajetreado para pedirte ayuda con algo que podría resolver solo. O un compañero de trabajo te asigna una tarea de último minuto, asumiendo que dirás que sí. Sientes la obligación de aceptar, pero también la frustración de saber que esto interrumpirá tus planes. ¿Por qué cuesta tanto decir no? La respuesta es sencilla. Proteger tu paz requiere establecer límites, y los límites no son egoístas, sino necesarios. Sin ellos, permites que otros dicten tu tiempo, energía y bienestar emocional. Como dice un recordatorio poderoso, no puedes servir de una taza vacía. Si das sin cesar sin proteger tus recursos, terminarás agotado, resentido y desconectado de tus propias necesidades. Los límites no son muros, sino puentes claros. Cuando alguien sobrepasa tus fronteras, no es su culpa, sino tu responsabilidad por no definirlas y sostenerlas. Las personas no son adivinas, y a menos que comuniques que estás dispuesto a aceptar, seguirán presionando, a menudo sin mala intención. Establecer límites es una forma de respeto propio que también enseña a los demás a respetarte. Por ejemplo, si siempre eres el confidente nocturno de tus amigos, pero necesitas tiempo para recargar energías, podrías decir, me importas, pero reservo las noches para mí. Hablemos mañana. Este enfoque, firme pero amable, protege tu paz sin dañar la relación. Epicteto, el filósofo estoico, nos recuerda: la libertad es la capacidad de vivir como deseamos. Vivir libremente no significa ignorar las necesidades ajenas, sino decidir dónde invertir mejor tu energía. Los límites te permiten elegir tus prioridades y asegurarte de no dar más de lo que puedes manejar. El mundo seguirá siendo ruidoso, exigente y caótico, pero tú tienes el poder de elegir cómo participar en él. Cada pausa antes de reaccionar, cada límite establecido, cada afirmación de tu valor, son ladrillos en el muro de tu fortaleza interior. Como escribió la poeta Maya Angelou, la gente olvidará lo que dijiste, pero nunca cómo la hiciste sentir. Al proteger tu energía y responder desde la calma, no solo te respetas a ti mismo, sino que inspiras a otros a hacer lo mismo. La próxima vez que sientas que el mundo quiere arrebatarte tu paz, recuerda, eres el guardián de tu templo interior, y nadie puede entrar sin tu permiso. Descubre cómo dominar tu mente y liberar todo tu potencial. En nuestro ebook, El poder de la mente, aprenderás estrategias prácticas para superar tus límites, fortalecer tu enfoque y transformar tu mentalidad en una herramienta imparable hacia el éxito. Haz clic en el primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. 7. Despréndete de las opiniones ajenas. Imagina esto. Compartes una idea que te emociona, algo en lo que has trabajado con pasión, y en lugar de recibir apoyo, te encuentras con críticas o indiferencia. La decepción es real, un golpe bajo que puede sacudir tu confianza y sembrar dudas en tu mente. Pero aquí hay una verdad que pocos entienden. El peso que le das a las opiniones ajenas es una elección, no una obligación. Vivimos en un mundo donde la aprobación externa se ha convertido en una moneda de cambio emocional, pero su valor es ilusorio. Cada persona que emite un juicio sobre ti lo hace a través de un filtro único, tejido por sus propias experiencias, inseguridades y prejuicios. Cuando alguien cuestiona tu trabajo, tu apariencia o tus decisiones, no está definiendo tu valía, sino revelando su propia perspectiva limitada. La libertad auténtica comienza cuando dejas de permitir que esos juicios, sean elogios o críticas, dicten cómo te sientes contigo mismo. Piensa en un artista que pinta un cuadro. Si solo usa colores que cree que agradarán a los demás, la obra pierde su esencia.
Pero si pinta con autenticidad, aunque algunos no lo entiendan, crea algo que trasciende. Así eres tú, una obra en constante evolución. Las opiniones ajenas son como el clima. Pueden ser soleadas o tormentosas, pero no controlan el paisaje de tu vida a menos que decidas construir tu casa en medio del huracán. El filósofo estoico Epicteto, nacido esclavo y convertido en maestro de sabiduría, lo resumió con crudeza. Si quieres ser libre, nunca temas parecer ridículo o estar equivocado. Este consejo no es un llamado a la imprudencia, sino a la valentía de actuar según tus convicciones, incluso ante el escepticismo general. Tomemos un ejemplo cotidiano. Eliges vestirte con un estilo que te hace sentir poderoso, pero un compañero de trabajo comenta, ¿en serio vas a usar eso? En ese instante tienes dos caminos. El primero, dudar de tu elección, cambiarte mentalmente la ropa y permitir que un juicio arbitrario eclipse tu seguridad. El segundo, recordar que su comentario habla más de sus propios estándares rígidos que de tu derecho a expresarte. La segunda opción no es desprecio, sino soberanía emocional. No se trata de ignorar todas las críticas, hay espacio para el feedback constructivo, sino de discernir entre lo que edifica y lo que solo busca limitar. Vivimos en una era donde las redes sociales han convertido las opiniones ajenas en una métrica de valor. Los likes, los comentarios y los seguidores se perciben como termómetros de éxito. Pero estos números son volubles. Hoy te aplauden, mañana te ignoran. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que quienes basan su autoestima en la validación digital experimentan ansiedad crónica, mientras que aquellos que cultivan una identidad independiente de las redes reportan mayor estabilidad emocional. La razón es simple. Cuando tu valor no está en manos ajenas, el rechazo pierde su poder para herirte. La historia está llena de ejemplos de personas que desafiaron el consenso y cambiaron el mundo. Vincent Van Gogh vendió un solo cuadro en vida y fue tachado de fracasado. Frida Kahlo enfrentó críticas por pintar su dolor físico y emocional, algo considerado poco artístico en su época. Steve Jobs fue despedido de su propia empresa, Apple, antes de regresar y revolucionar la tecnología. Estos visionarios no eran inmunes al dolor de la desaprobación, pero eligieron escuchar una voz más fuerte, la de su propia intuición. Su legado nos recuerda que las opiniones populares suelen ser cárceles disfrazadas de seguridad. ¿Cómo empezar a liberarse de esta dependencia? Primero, practica la autorreflexión. Cuando un juicio te afecte, pregúntate, ¿esta persona conoce mis luchas, mis motivos, mi historia completa? La mayoría de las críticas surgen de la ignorancia, no de la maldad. Segundo, redefine el éxito. En lugar de medirte por logros que impresionen a otros, busca metas que te llenen de propósito. ¿Qué harías aunque nadie te felicitara por ello? Tercero, cultiva la indiferencia selectiva. No se trata de volverte insensible, sino de proteger tu energía. Imagina que cada opinión no solicitada es una piedra que te lanzan. Puedes guardarlas todas y hundirte, o dejarlas caer y seguir caminando ligero. Un ejercicio poderoso es escribir una carta a tu yo futuro. Describe la vida que quieres vivir, los valores que quieres honrar, las huellas que deseas dejar. Luego, lee la carta y pregúntate, ¿estoy tomando decisiones basadas en mis sueños o en el miedo al que dirán? Esta práctica no eliminará la inseguridad de raíz, pero te dará claridad para actuar a pesar de ella. También es útil recordar que las personas suelen proyectar sus propias batallas en los demás. Un jefe demasiado crítico podría estar lidiando con su miedo al fracaso. Un familiar que cuestiona tus elecciones quizás teme que tu libertad cuestione las suyas. Esto no excusa comportamientos dañinos, pero humaniza al crítico, convirtiéndolo en un espejo de fragilidades ajenas, no en un juez de tu valía. La cultura pop nos vende la idea de que ser amado por todos es el éxito máximo. Pero la realidad es que incluso las figuras más admiradas tienen detractores. Beyoncé, por ejemplo, enfrenta críticas constantes, por su música, su activismo, incluso su vida familiar. Sin embargo, ella sigue creando, no para silenciar a los demás, sino porque el arte es su lenguaje. Su secreto no es la indiferencia, sino la priorización. Elige escuchar su voz por encima del murmullo colectivo. Al final, la vida no es un concurso de popularidad,
Es un viaje único donde tú eres tanto el navegante como el mapa. Las opiniones ajenas pueden ser como vientos fuertes. Si te aferras a tu timón, te ayudarán a llegar a nuevos puertos. Si les entregas el control, te desviarán a aguas desconocidas. La próxima vez que alguien cuestione tu camino, respira profundamente y recuerda: nadie paga tus cuentas. Vive tus noches de insomnio o sueña tus sueños. Tú eres el único habitante permanente de tu mente, el único testigo de cada batalla silenciosa. ¿Por qué permitir que un extraño, o incluso un ser querido, alquile espacio gratis en tu cabeza? La verdadera libertad no es vivir sin críticas, sino bailar bajo la lluvia de juicios sin dejar que te empapen. Como escribió la poeta Maya Angelou, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Cuando eliges vivir con autenticidad, sin pedir permiso ni aprobación, conviertes tu existencia en un legado de coraje. Y ese, al final, es el único juicio que importa. El que haces de ti mismo cuando miras al espejo cada mañana. 8. Responde con silencio, no con rabia. Imagina esta escena. Estás en medio de una discusión acalorada. Las palabras vuelan como cuchillos, los tonos se elevan, y de pronto, alguien lanza un comentario diseñado para herirte. Sientes el calor subiendo por tu rostro, el pulso acelerado, las manos que tiemblan. El instinto te grita que contraataques, que devuelvas el golpe con una réplica aún más afilada. Pero en ese instante, recuerdas un arma secreta, una herramienta ancestral que ha desarmado imperios y apagado guerras: el silencio. No es una rendición, ni una huida. Es una elección deliberada, un acto de soberanía sobre tus emociones. Responder con silencio no es vacío, es un océano de calma en medio de la tormenta. El silencio tiene una cualidad casi mágica: desarma. Cuando alguien busca provocarte, espera una chispa que encienda el incendio. Al negarles esa chispa, les quitas el poder. Piensa en un niño que grita para llamar la atención. Si ignoras el alboroto, el grito pierde su propósito. Así funciona con los adultos. Un compañero de trabajo que te interrumpe en una reunión, un familiar que lanza comentarios pasivo-agresivos en la cena, un desconocido que insulta en redes sociales. Todos buscan lo mismo: una reacción. Cuando respondes con quietud, rompes el guión esperado. No es debilidad, es estrategia pura. La filosofía estoica lo entendió hace siglos. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribió en sus meditaciones: la mejor respuesta a la ira es el silencio. No se refería a una sumisión cobarde, sino a una inteligencia práctica. La ira es como un fuego, se alimenta del oxígeno de las réplicas, de la leña de las palabras. El silencio, en cambio, es un extintor que sofoca las llamas. Imagina a un boxeador que golpea el aire. Sin un oponente que devuelva los puñetazos, el combate se vuelve absurdo. Así eres tú cuando eliges no entrar en el ring de los egos. Pero el silencio no es solo una táctica, es un espejo. Cuando te mantienes en calma frente a la provocación, obligas al otro a enfrentarse a sí mismo. Un ejemplo clásico: durante un debate político en 1960, Richard Nixon sudaba y se veía tenso frente a las cámaras, mientras John F. Kennedy, sereno y con gestos controlados, ganaba la simpatía del público sin necesidad de alzar la voz. Su silencio corporal transmitía confianza, no miedo. En la vida cotidiana funciona igual. Un jefe que intenta humillarte en una reunión queda expuesto cuando tu mirada tranquila refleja su propia inseguridad. El silencio también es un filtro. En una era de sobreestimulación, donde cada opinión exige respuesta inmediata, callar te permite discernir lo esencial de lo accesorio. ¿Cuántas discusiones en redes sociales has visto escalar por respuestas impulsivas? ¿Cuántas relaciones se rompieron por palabras dichas en segundos de furia? Un estudio de la Universidad de California reveló que el 80% de los conflictos interpersonales se agravan por respuestas no meditadas. El silencio, en cambio, te da tiempo para preguntarte: ¿vale la pena? ¿Qué gano realmente con esta pelea? Hay un mito peligroso: creer que callar es perder. En realidad, es todo lo contrario. Piensa en un maestro de ajedrez. No mueve las piezas al azar, sino que calcula cada jugada. Así es el silencio estratégico. Cuando alguien te critica en público, un momento de quietud te permite evaluar si responder, cómo hacerlo,
o si es mejor dejar que sus palabras caigan en el vacío. La activista Malala Yousafzai, tras sobrevivir a un ataque talibán, respondió al odio con discursos serenos y acciones concretas. Su silencio ante las provocaciones no fue sumisión, sino una demostración de que la verdad no necesita gritos. El silencio también es un acto de autocompasión. Cada vez que evitas una discusión innecesaria, proteges tu energía emocional. Imagina que tu mente es un jardín. Las palabras agresivas son piedras. Puedes recoger cada una y cargarlas, o dejarlas en el suelo y seguir cultivando tus flores. Un ejemplo personal: un vecino que se queja constantemente de ruidos imaginarios. En lugar de discutir cada vez, entiendo su preocupación, revisaré, seguido de acciones o inacción coherentes, agota su necesidad de conflicto sin desgastarte. Pero cuidado, el silencio no es indiferencia ante la injusticia. Cuando se trata de defender tus valores o a otros, la voz es necesaria. La clave está en elegir las batallas. Rosa Parks no pronunció discursos cuando se negó a ceder su asiento en el autobús. Su silencio sentado fue más elocuente que 1000 palabras. A veces, la acción callada es la protesta más poderosa. ¿Cómo practicar este arte? Comienza con la respiración. Ante una provocación, inhala profundamente contando hasta 4, sostén el aire 4 segundos, exhala en 6. Este ciclo no solo oxigena tu cerebro, sino que rompe el circuito de la reacción impulsiva. Luego escucha, no para preparar tu contraargumento, sino para entender. Muchas provocaciones nacen del dolor ajeno. Un comentario hostil puede ser un grito de inseguridad. Al escuchar sin interrumpir, a menudo descubres que la otra persona solo necesita ser vista. Finalmente, recuerda que el silencio es un lenguaje. Un abrazo en lugar de reproches, una mirada compasiva en vez de sarcasmo, una carta escrita con calma después de reflexionar. Estas son formas de silencio activo. Como escribió el poeta Rumi, el silencio es el lenguaje de Dios. Todo lo demás es mala traducción. En un mundo lleno de ruido, tu quietud se convierte en un faro. La próxima vez que sientas la urgencia de responder con ira, imagina que tus palabras son semillas. ¿Quieres plantar cactus que lastimen o árboles que den sombra? El silencio te da el tiempo para elegir. Y en esa elección, encuentras tu verdadero poder. El de escribir tu historia sin que otros te obliguen a ser un personaje en su drama. Al final, como dijo Lao Tse, el que sabe no habla, el que habla no sabe. Tu paz interior será siempre tu mejor respuesta. 9. Practica la gratitud para disolver la ira. Imagina que estás teniendo uno de esos días donde todo parece salir mal. Los planes se desmoronan, alguien hace un comentario grosero y las pequeñas molestias se sienten insoportables. La ira comienza a burbujear en tu pecho y piensas, ¿por qué todo tiene que ser tan difícil? Ahora haz una pausa. ¿Qué pasaría si, en lugar de enfocarte en lo que va mal, dirigieras tu atención a lo que va bien? La gratitud tiene un poder único. Transforma la ira en calma y convierte incluso los peores momentos en oportunidades para ganar perspectiva y paz. Esta es una verdad incuestionable. No puedes sentir gratitud y enojo al mismo tiempo. La gratitud actúa como un botón de reinicio mental. Te saca de la espiral de negatividad y te recuerda el bien que sigue existiendo, incluso en medio del caos. Piensa en un ejemplo sencillo. Estás atrapado en el tráfico, llegando tarde a una cita importante. En lugar de maldecir a los autos frente a ti, prueba esto. Respira hondo y piensa en 3 cosas por las que estás agradecido. Tal vez sea tener un vehículo, la oportunidad a la que te diriges, o incluso la música que suena en la radio. Puede parecer trivial, pero este cambio de enfoque puede alterar tu estado emocional en segundos. El filósofo Cicerón lo resumió así: la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. No se trata solo de disolver la ira. La gratitud construye resiliencia, cultiva la paciencia y te ayuda a concentrarte en lo que realmente importa. Es una herramienta siempre disponible, en cualquier lugar, para proteger tu paz. La práctica diaria de la gratitud comienza con pequeños pasos. Primero, haz una pausa y reflexiona. Cuando sientas que la ira se eleva, detente y pregunta, ¿por qué cosa puedo estar agradecido en este instante? Quizás sea el aire que respiras, el hecho de tener un techo, o incluso la taza de café que sostienes. Luego,
Lleva un diario de gratitud. Cada noche, escribe 3 cosas buenas que ocurrieron, sin importar lo pequeñas que parezcan. Un mensaje amable, una comida sabrosa, el sol brillando. Este ejercicio entrena a tu cerebro a buscar lo positivo, incluso en días grises. Finalmente, usa la gratitud para replantear los desafíos. Si alguien te critica de manera hiriente, en lugar de enfurecerte, intenta pensar: agradezco la oportunidad de aprender, aunque la forma no fuera la ideal. Esto no justifica la falta de tacto del otro, pero te devuelve el control emocional. Un estudio de la Universidad de California descubrió que las personas que practican gratitud diaria tienen un 25% menos de cortisol, la hormona del estrés, y muestran mayor actividad en la corteza prefrontal, área asociada a la toma de decisiones racionales. No es magia, es ciencia. Al enfocarte en lo bueno, reduces la inflamación emocional que alimenta la ira. Imagina a un niño enfadado porque se derramó su jugo. Si le muestras un arco iris en la ventana, su frustración se disuelve en asombro. Así funciona la gratitud en el cerebro adulto. Redirige la atención de la pérdida a la abundancia. La historia de un monje budista ilustra esto a la perfección. Mientras caminaba por un mercado abarrotado, un ladrón le arrebató su bolso con donaciones. En lugar de perseguirlo o gritar, el monje se detuvo, respiró profundamente y murmuró: que este acto lo libere de su necesidad de robar. Luego, miró a su alrededor y sonrió. Agradezco que me haya dejado las sandalias para seguir mi camino. Este enfoque no niega el dolor del robo, pero elige enfocarse en lo que permanece. La gratitud también es un antídoto contra la victimización. Cuando te sientes agraviado, es fácil caer en el papel de mártir. Pero al buscar activamente razones para agradecer, te conviertes en protagonista de tu propia historia. Por ejemplo, una llanta ponchada te hace llegar tarde al trabajo. En lugar de maldecir, piensa: gracias a que tengo una llanta de repuesto, agradezco que esto no pasó bajo la lluvia. Cada gracias es un ladrillo que construye un puente sobre el río de la irritación. Incluso en situaciones extremas, la gratitud encuentra grietas por donde florecer. Viktor Frankl, psiquiatra sobreviviente de campos de concentración, escribió que en medio del horror, algunos prisioneros encontraban consuelo en la belleza de un atardecer o en compartir una migaja de pan. Esos destellos de gratitud no cambiaban su realidad, pero les recordaban que su espíritu seguía intacto. Claro, habrá días en que encontrar algo por qué agradecer parezca imposible. Ahí está el verdadero desafío. Un truco útil es buscar lo opuesto. Si estás enojado porque tu vuelo se canceló, agradece tener acceso a transporte aéreo, algo que millones ni siquiera imaginan. Si un amigo te falla, valora a quienes sí están presentes. La gratitud no ignora el dolor, pero lo contextualiza. Esto duele, pero aquello brilla. En las relaciones, la gratitud actúa como un bálsamo. Imagina una discusión de pareja. En lugar de acumular quejas, prueba a expresar una cosa que aprecies del otro antes de abordar el problema. Agradezco que siempre apoyas mis proyectos, pero necesito que también escuches mis preocupaciones. Este enfoque suaviza los conflictos y crea puentes. La tecnología moderna, irónicamente, puede ser aliada. Apps como Gratitude permiten registrar momentos positivos durante el día. O simplemente usa alarmas aleatorias en tu teléfono. Cuando suenen, piensa en algo que te alegre existir. Son recordatorios de que la luz existe, incluso en días nublados. Pero la gratitud más poderosa es la que nace sin motivo. Agradecer no solo por lo bueno, sino por lo ordinario. Despertar, caminar, reír. El poeta místico Rumi decía: la gratitud es el vino del alma. Bebe una y otra vez. Cada sorbo te aleja de la intoxicación del resentimiento. Al final, la gratitud es un músculo que se fortalece con el uso. Al principio costará trabajo. El cerebro está cableado para detectar amenazas, no bendiciones. Pero con práctica, se vuelve natural. Y en ese proceso, descubres que la paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de ver más allá de ellos. La próxima vez que la ira llame a tu puerta, recuerda: tienes una llave maestra en el bolsillo. Úsala, y verás cómo las cerraduras del enojo se abren para dejar pasar la luz. 10. Domina el arte de soltar. Imagina sostener una brasa ardiente,
decidido a lanzársela a alguien que te lastimó. Mientras esperas el momento perfecto, la brasa sigue quemando tu mano. El rencor, la ira y el resentimiento funcionan igual. Te dañan mucho más que a quien te hizo daño. La verdadera fuerza no está en aferrarse, sino en soltar. Dejar ir no significa olvidar o justificar lo ocurrido. Significa liberar el peso emocional que te arrastra, recuperar tu paz y enfocarte en el presente. Como dijo Buda, aferrarse al enojo es como tomar veneno esperando que la otra persona muera. Piensa en una situación donde alguien te lastimó, una traición, un juicio injusto, una palabra hiriente. ¿Cuánto tiempo pasaste reviviendo ese momento en tu mente? ¿Cuánta energía gastaste imaginando confrontaciones o buscando venganza? Soltar es el antídoto para este ciclo sin fin. Te permite avanzar en lugar de quedar atrapado en el pasado. Por ejemplo, imagina que un colega se atribuye el mérito de tu idea en el trabajo. Podrías pasar días rumiando la injusticia, dejando que afecte tu estado de ánimo y productividad. O podrías soltarlo, recordando que tu valía no depende de un momento de reconocimiento. Al elegir lo segundo, proteges tu paz y te enfocas en lo que importa, tu crecimiento y las oportunidades futuras. Visualiza soltar como liberar un globo. Cuanto más te aferras, más tensión sientes. Al dejarlo ir, te sientes más ligero. La vida deja de girar en torno a lo que pasó y se abre a lo que puede ser. Marco Aurelio lo resume: no te perturbes por lo que está fuera de tu control. Déjalo ir y encontrarás paz. Esto no significa permitir abusos o ignorar injusticias, sino elegir dónde invertir tu energía. Al soltar lo que no puedes cambiar, creas espacio para lo que sí puedes. Una vida más brillante, tranquila y plena. El resentimiento es como una mochila llena de piedras que cargas a diario. Cada piedra representa una ofensa, una herida sin sanar. Con el tiempo, el peso te agota, limitando tu capacidad para caminar hacia adelante. Soltar no es negar el dolor, sino vaciar la mochila para avanzar sin lastimarte más. Piensa en Nelson Mandela. Tras 27 años en prisión, eligió perdonar a sus opresores. No lo hizo por ellos, sino para liberarse del veneno del odio. Su ejemplo muestra que soltar no borra el pasado, pero sí transforma su impacto en tu futuro. Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que las personas que practican el perdón experimentan menos dolores crónicos, mejor sueño y mayor sensación de bienestar. Imagina que un conductor te cierra el paso en el tráfico. Tu reacción automática podría ser gritar o maldecir. Pero ¿qué pasa si respiras hondo y piensas, quizás va a una emergencia? No justificas su acción, pero evitas que arruine tu estado de ánimo. O si un familiar repite un comentario crítico sobre tus decisiones, en lugar de discutir, podrías decir, respeto tu opinión, pero estoy en paz con mi elección. Gran parte del sufrimiento humano nace de la ilusión de controlar lo incontrolable, el comportamiento ajeno, los eventos inesperados, el paso del tiempo. Soltar es aceptar que, aunque no puedes dirigir el viento, sí puedes ajustar tus velas. Como escribió la poeta Mary Oliver, ¿qué harás con tu única vida salvaje y preciosa? La respuesta está en soltar lo que te inmoviliza y abrazar el viaje con las manos abiertas. Soltar no es un signo de debilidad, sino de inteligencia emocional. Es entender que aferrarse al pasado es como navegar mirando solo la estela del barco. Te impide ver el horizonte. Cada vez que sueltas una carga, recuperas energía para construir la vida que mereces. La próxima vez que sientas el peso del rencor, recuerda, tienes derecho a dejar ir. Tu paz no depende de lo que otros hicieron, sino de lo que tú eliges llevar en el corazón. Y en esa elección encuentras la fuerza más poderosa, la de vivir libre, ligero y dueño de tu propia calma. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoicoit, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. 11. Deja de juzgar a los demás. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan fácil irritarse o enfadarse con los demás? Quizá la razón sea que a menudo los juzgamos sin pensar. Piensa cuántas veces al día te dices, esta persona me irrita o no es nada fiable. Estos juicios no solo crean un fondo negativo a tu alrededor, sino que también pesan sobre tu alma. El estoicismo enseña que renunciar a los juicios es la clave para liberarse de la ira y la frustración.
Cada uno de nosotros ve el mundo a través del prisma de sus expectativas y creencias. Una vez que te sumerges en una situación compleja, poner etiquetas y juzgar a los demás te supondrá una carga emocional innecesaria. Un juicio no es solo un pensamiento, a menudo se convierte en fuente de irritación. Por ejemplo, imagina a un colega que siempre llega tarde. Si piensas en él como una persona perezosa o irresponsable, tu irritación no hará más que aumentar. Pero si supieras que cuida de un familiar enfermo o que tiene que lidiar con circunstancias difíciles, tu actitud podría volverse más suave. Es importante entender que renunciar al juicio no significa aprobar las acciones de los demás. Es una liberación de emociones innecesarias. Marco Aurelio escribió: «Siempre tienes la posibilidad de no tener tu propia opinión. Nunca hay que perturbar el alma por cosas que no se pueden controlar». Las personas no son totalmente buenas ni malas. Sus acciones suelen estar determinadas por las circunstancias. Recuerda tus propios errores. Tal vez estabas cansado, estresado o simplemente te encontrabas en una situación difícil. Del mismo modo, las acciones de los demás rara vez reflejan su verdadero carácter. Incluso los más bondadosos pueden equivocarse, y bajo presión, una persona puede mostrar sus peores facetas. Renunciar a los juicios no solo te facilita la vida, sino que también favorece el desarrollo de la empatía. Esto no significa ignorar la realidad ni justificar acciones perjudiciales, sino que ayuda a ver a las personas con mayor comprensión. Como decía Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como el que te hizo daño. Cuando dejas de juzgar, te liberas de una carga emocional innecesaria. La próxima vez que alguien te irrite, haz una pausa, respira y pregúntate: ¿merece la pena este sentimiento mi paz? Verás que, mostrando compasión, te vuelves más amable no solo con los demás, sino también contigo mismo. Y hazte la pregunta: ¿quieres vivir aferrado a la ira o prefieres encontrar la libertad y la paz interior? La decisión siempre es tuya. 12. Acepta el flujo de la vida. Uno de los principios clave del estoicismo que conduce a la paz interior es la sincera aceptación de todo lo que se cruza en nuestro camino. Esto no significa una aceptación pasiva de las circunstancias ni estar de acuerdo con ellas. Más bien, se trata de la capacidad de afrontarlas con disposición y sin resistencia. Marco Aurelio escribió en Meditaciones: «Acepta las cosas con las que te une el destino y ama a las personas con las que el destino te pone en contacto, pero hazlo con todo tu corazón». Esta aceptación ayuda a romper el círculo vicioso de la ira y la frustración. Piensa en cómo te enfrentas a las tareas rutinarias, como lavar los platos. Si lo haces con irritación, cada etapa parece una verdadera lucha. Pero si te acercas con gratitud, incluso este trabajo se vuelve más sencillo y fácil. Epicteto recordaba: «No aspires a que los acontecimientos se desarrollen como tú quieres, sino al revés. Desea que se desarrollen tal como se desarrollan, y entonces tu vida irá bien». Esta capacidad de aceptar el flujo de la vida tal como es, alivia el estrés y devuelve la sensación de control sobre el propio estado. La clave de este enfoque es la visión de la propia vida. Hazte las preguntas: ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué tipo de vida quiero construir? No te limites a objetivos pequeños como ganar dinero o lograr logros materiales. Una visión abarca todos los aspectos de tu vida y hace que cada acción sea significativa. Cuando vives con esa visión, cada acción se convierte en una elección consciente. Después de todo, entiendes que todo, lo bueno y lo malo, contribuye a tu desarrollo. Esto da libertad y paz interior. Piénsalo, por ejemplo, en la ayuda desinteresada. Si te obligan a realizar una tarea con plazos estrictos, parece pesada y agotadora. Pero si haces lo mismo por el llamado de tu corazón, incluso una tarea difícil te reporta satisfacción. La diferencia está en tu actitud. Las acciones voluntarias traen alegría, mientras que las obligatorias se convierten en una carga. Aplica este principio a tu vida cotidiana. Cuando alguien dice algo ofensivo, tienes una opción: ceder a las emociones y responder con ira, o utilizar ese momento para practicar la disposición. Puedes decirte: esta persona actúa según su naturaleza, pero yo elijo no permitir que perturbe mi paz. Aceptar la realidad significa ser consciente de que algunas cosas escapan a tu control.
En lugar de luchar contra lo inevitable, concéntrate en lo que realmente puedes cambiar. Por ejemplo, si te critican en el trabajo, úsalo como una oportunidad para aprender y crecer, no como un motivo para ofenderte. Tu reacción determina tu paz, no el suceso en sí. La aceptación es un proceso que requiere tiempo. Ve las dificultades como lecciones y aborda las molestias cotidianas con paciencia. Cuando domines esta forma de pensar, notarás que la irritación y la ira retroceden, dejando paso a una fuerza interior estable que te permite vivir en armonía contigo mismo. 13. Asume la responsabilidad de tus sentimientos. Cuando aprendes a aceptar la imperfección del mundo, se abre ante ti un importante paso siguiente: la capacidad de asumir la responsabilidad de tus propias emociones. El mundo está lleno de sorpresas, pero ¿deben estas realidades privarte de tu paz interior? Aceptar las circunstancias externas es solo la mitad del camino. La tarea más profunda consiste en aprender a manejar tus propias emociones. A pesar de lo que esté fuera de tu control, esto requiere una respuesta honesta a la pregunta: ¿quién es responsable de mis sentimientos? ¿Yo mismo o el mundo que me rodea? Imagina que estás en un atasco y alguien corta bruscamente el paso a tu coche. La primera reacción es la indignación, posiblemente incluso ira. Pero pregúntate, ¿es realmente esta situación tan importante como para perturbar tu tranquilidad? La persona podría haber cometido un error o simplemente tener prisa, y sus acciones no tienen nada que ver contigo personalmente. Si eliges no ceder a la ira, entiendes que tu paz es solo tuya y que nadie puede arrebatártela sin tu consentimiento. En la vida cotidiana, a menudo, sin darnos cuenta, entregamos el control de nuestras emociones a otras personas. Por ejemplo, cuando alguien te critica o te habla con rudeza, la reacción natural es el resentimiento o el enfado. Pero pregúntate, ¿por qué permitir que esto te afecte? Epicteto escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Estas palabras nos recuerdan que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, siempre podemos elegir cómo reaccionar ante ellas. Incluso en momentos de crítica injusta o de abierta grosería, somos capaces de mantener la calma si somos conscientes de la fuerza interior que reside en nosotros. Utiliza las pausas. Cuando te enfrentes a una situación irritante, da un paso atrás y pregúntate: ¿merece la pena mi paz? ¿La ira aumentará mi fuerza o solo me debilitará? Esta breve pausa te da espacio para elegir la calma en lugar del caos. Asumir la responsabilidad de tus emociones es la clave de la libertad interior. Nadie puede obligarte a enfadarte o frustrarte si tú no quieres. Si te aflige algo externo, el dolor no lo causa la cosa en sí, sino tu valoración de ella, y puedes cancelarla en cualquier momento. Estas palabras sirven de recordatorio: tus emociones te pertenecen. Cuando proteges tu paz interior, creas un mundo en el que nada puede perturbar tu espíritu. Intenta ver tu vida desde esta perspectiva. ¿Qué cambiará si dejas de permitir que las circunstancias externas controlen tus emociones? Empieza con pequeños pasos. En lugar de ofenderte por las críticas, intenta ver en ellas una lección. En lugar de enfadarte con un desconocido, dale una oportunidad para justificarse. Tu mundo interior es tu fortaleza. Protégela y verás que la vida se vuelve más fácil y la paz interior, una compañera constante. 14. Deja ir el control. Cuando dejas de juzgar a los demás, descubres una profunda verdad. Gran parte de nuestra frustración e ira proviene de la expectativa de que el mundo o las personas se ajusten a nuestros deseos. Sin embargo, la realidad suele deparar sorpresas. Las personas actúan en función de sus circunstancias, que puede que no entendamos. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Tenemos que intentar controlarlo todo a nuestro alrededor para encontrar la paz? ¿O la paz llega cuando aceptamos lo que está fuera de nuestro control? La esencia del estoicismo es dirigir la energía hacia donde realmente importa y dejar ir lo innecesario. Aunque no puedes controlarlo todo en tu vida, siempre puedes elegir cómo reaccionar ante ello. Aceptar la falta de control es una forma de darle la vuelta a tu percepción de la vida. Por ejemplo, un padre puede preocuparse por el futuro de su hijo, pero no puede decidir por él qué notas sacar o qué quiere ser.
Un trabajador puede frustrarse por las decisiones del jefe, pero no está en su poder cambiar la forma de pensar de la dirección. Estas situaciones enseñan una importante lección. Las emociones que surgen de las expectativas incumplidas solo nos agobian. Cuando dejamos de exigir que el mundo se ajuste a nuestros estándares, la frustración se sustituye por la claridad. El estoicismo propone hacerse las siguientes preguntas en momentos difíciles. ¿Puedo influir en esto? ¿Mi reacción ayuda a mejorar la situación? ¿Tiene sentido gastar energía en algo que no se puede cambiar? Estas sencillas preguntas ayudan a desviar la atención de lo que no se controla hacia lo que depende de uno mismo. Aceptar la falta de control no significa rendirse ni volverse pasivo. Significa centrarse en lo que realmente importa: tus pensamientos, emociones y acciones. Imagina que estás remando en una barca por un río. No puedes detener la corriente, pero puedes manejar eficazmente la barca para dirigirla con la corriente. Un ejercicio práctico de los estoicos es la meditación malorum praemeditatio, la anticipación de los problemas. Antes de empezar el día, imagina lo que podría salir mal: la cancelación de planes o el mal tiempo. Al prepararte para tales escenarios, es más fácil aceptarlos cuando suceden. Liberarse del control no es debilidad, sino fuerza. Cuando dejas ir lo que no está en tu poder, experimentas una sensación de libertad y paz. Empieza por poco. Deja de intentar cambiar la opinión de los demás. No te centres en el pasado y no te aferres a lo inevitable. La vida es como un río. Si aprendes a fluir con la corriente en lugar de luchar contra ella, encontrarás la paz que has estado buscando. 15. La alegría en el perdón y la entrega. Cuando aprendemos a mantener la calma y a renunciar a las reacciones impulsivas, nuestra alma se aligera. Lo que antes provocaba ira o resentimiento se convierte en leves olas en el fluir de la vida. Liberados de la irritación, abrimos un espacio para el amor, la compasión y la entrega desinteresada. En esta transformación reside la verdadera alegría, la conciencia de que el perdón y la bondad no solo protegen nuestro mundo interior, sino que también lo fortalecen. Nuestra mente se vuelve más clara y nuestro corazón más amplio. Marco Aurelio escribió: al levantarte por la mañana, piensa en el privilegio que es estar vivo, pensar, disfrutar, amar. Estas palabras nos recuerdan que cada día es una oportunidad para vivir con el corazón abierto, ayudar a los demás y ver en la vida un sentido que va más allá de nuestros propios intereses. El perdón no significa justificar acciones equivocadas. Significa negarse a permitir que esas acciones controlen nuestras emociones. La ira a menudo nace de la expectativa de que el mundo y las personas se ajusten a nuestras ideas. Pero cuando reconocemos la imperfección de quienes nos rodean, la ira pierde su poder. Recuerda un momento en el que ayudaste desinteresadamente a alguien sin esperar nada a cambio. Probablemente experimentaste una sensación de profunda satisfacción. Esa bondad llena el alma de sentido. Epicteto decía: no es libre quien no es dueño de sí mismo. El perdón y el desinterés no son solo un acto de generosidad, sino también la recuperación del control sobre las propias emociones. Es el camino hacia la libertad espiritual que nos libera de las cargas del agravio y la negatividad. Los estudios confirman esta verdad. Las personas que realizan buenas acciones se sienten más felices. El estoicismo comprendió desde hace tiempo esta interrelación. El perdón y la bondad no son solo virtudes, sino también la base para una vida más significativa y armoniosa. Hazte la pregunta: ¿puedo entender las razones del comportamiento de esta persona? ¿Qué hay detrás de sus acciones? El perdón no tiene por qué ser complicado. A veces es simplemente la tolerancia ante la falta de atención de alguien o la elección del silencio en lugar del conflicto. En lugar de gastar energía en controlar lo que está fuera de tu alcance, céntrate en cómo mejorarte, mostrando bondad. Da las gracias por la oportunidad de formar parte de algo más grande. Séneca escribió: encontrar momentos de compasión en todas partes, a donde nos lleva la vida. Elige el perdón no solo para los demás, sino también para ti mismo. El perdón no es solo una liberación, sino también un paso hacia una vida más plena, libre y pacífica. No solo elimina la carga del agravio, sino que también nos hace más fuertes, permitiéndonos construir un futuro mejor para nosotros y para quienes nos rodean.
Estos 7 principios no son solo herramientas para superar la irritación o la ira. Son un camino hacia la verdadera libertad interior que permite vivir con conciencia y dignidad, sin entregar el poder sobre uno mismo a las circunstancias externas. Permite que estas ideas formen parte de tu vida cotidiana. No esperes la perfección del mundo, constrúyela dentro de ti. Que el perdón, la paciencia y la conciencia sean tus pilares, y que la alegría y la paz sean tus compañeras constantes. Cada día es una nueva oportunidad para elegir la fuerza sobre la debilidad, la luz sobre la oscuridad. Empieza por poco, pero mantente firme en tu empeño. Tu tranquilidad y tu paz interior serán la base sobre la que podrás construir una vida armoniosa. Hace algún tiempo me encontraba sumido en una serie de preocupaciones que parecían no tener fin. Las tensiones del trabajo, los conflictos familiares y la incertidumbre sobre el futuro se agolpaban en mi cabeza y me provocaban una mezcla de ansiedad y tristeza que no lograba sacudirme. Una tarde, sin un plan muy claro, decidí salir de casa a caminar para despejar la mente. Comencé con pasos lentos y una respiración entrecortada, sin saber muy bien qué buscaba, pero noté que, a medida que avanzaba, algo dentro de mí cambiaba. Sentía como cada zancada me iba liberando un poco de ese peso emocional que había estado cargando. De forma casi imperceptible, la tensión de mis hombros empezaba a disminuir y mi respiración se volvía más fluida. Desde aquella primera caminata, pude constatar que había encontrado en el simple acto de andar un resquicio de alivio que me invitaba a volver, día tras día, a las calles y parques de mi ciudad. Al reflexionar sobre esa experiencia, comprendí que caminar podía ser mucho más que un mero ejercicio físico. De hecho, se convirtió en una especie de ritual para liberar el sentimiento que, en ese momento, me agobiaba. No importaba si se trataba de enojo, tristeza o ansiedad, el simple hecho de mover mi cuerpo y desplazarme por distintos lugares me ayudaba a procesar lo que sentía. Observaba los árboles, las aceras, la gente que pasaba con prisa o en bicicleta, y poco a poco mi mente dejaba de estar enfrascada en el mismo pensamiento repetitivo. Me di cuenta de que, cuando nos quedamos quietos mientras atravesamos un torbellino emocional, la mente tiende a multiplicar las preocupaciones. En cambio, caminar establecía un ritmo en mi cuerpo que servía de ancla para volver al presente y con ello encontrar un respiro. Descubrí además que no era necesario que la caminata fuera larga o extenuante. A veces, bastaba con salir 15 o 20 minutos para notar los efectos de esa pequeña tregua. Lo que marcaba la diferencia era la actitud con la que decidía dar cada paso. Procuraba enfocarme en mi respiración, notando el aire que entraba y salía por la nariz, el vaivén de mis hombros o el suave balanceo de mis brazos. Esa atención consciente en lo que estaba haciendo aliviaba la intensidad del sentimiento que me cargaba. De pronto, podía observar mi enojo sin identificarme tanto con él o darme cuenta de que la tristeza no me definía por completo. Se abría una pequeña distancia entre yo y mis emociones, como si éstas fueran visitantes que podía acoger, pero no necesariamente permitir que se quedaran para siempre. Otra de las cosas que me sorprendió fue la aparición de nuevas perspectivas mientras caminaba. Muchas veces, al salir de casa con el nudo de un problema en mi mente, regresaba con una idea diferente o con una respuesta que no había podido ver desde la inmovilidad. El movimiento físico parecía estimular también un movimiento interior. A veces me encontraba diciéndome, quizá no sea tan grave como pensaba, o podría intentar esto para resolverlo. Era como si mis pasos me ayudaran a sacar la mirada de mi ombligo y a contemplar el panorama desde otra perspectiva. Incluso algunos lugares que veía a diario cobraban un significado distinto cuando caminaba con la intención de relajarme. Podía parar en una esquina y admirar cómo la luz del atardecer tocaba los edificios, o cómo las hojas de los árboles caían formando una alfombra dorada. Esos detalles mínimos me recordaban la belleza que a menudo pasaba por alto cuando estaba metido de lleno en mis problemas. Con el tiempo, fui adoptando algunas costumbres que hacían de estas caminatas un espacio aún más reparador. Empecé a evitar los audífonos cuando salía, pues prefería escuchar el ambiente que me rodeaba, el canto ocasional de un pájaro, el murmullo de una conversación, el ruido del viento rozando las ramas. Era casi como una forma de meditación en movimiento. Otras veces,
Si mi cabeza estaba especialmente cargada, me ponía música tranquila, de esas que invitan a un estado de introspección, y entonces mis pasos se acompasaban con la melodía, dejándome llevar por una sensación de ligereza. En cualquiera de los dos casos, me di cuenta de que caminar conscientemente no era un simple desplazamiento, sino una práctica de autoobservación que me devolvía una sensación de control sobre mis emociones. Por supuesto, no siempre era fácil salir a caminar. Había momentos en que la pereza, el mal clima o la falta de tiempo me hacían posponerlo. Sin embargo, cuando me atrevía a vencer esas excusas, me alegraba haberlo hecho. En más de una ocasión, salí con el ceño fruncido y una irritación que parecía no dar tregua, pero al cabo de unos minutos de caminata, sentía que mi corazón latía de manera más pausada y podía respirar mejor. Incluso, si el enojo no se iba por completo, al menos se volvía más manejable. Aprendí que no debía subestimar la fuerza de esa sencilla acción. En lugar de quedarme atrapado en cuatro paredes con mis pensamientos girando una y otra vez, disponía de una vía rápida para despejarme. Era un recurso al que podía recurrir en casi cualquier lugar. Bastaba con ponerme calzado cómodo y dejar que mis piernas iniciaran el movimiento. Ese gesto de autoconciencia me brindaba una forma de canalizar el peso emocional sin necesidad de descargarlo en los demás o quedarme rumiante en un mismo rincón. Además del alivio inmediato que produce el simple acto de caminar, también empecé a notar beneficios en mi salud general. Dormía mejor, mi digestión mejoraba y, sobre todo, mi humor tenía picos menos bruscos. El hábito de caminar casi a diario ayudó a que esos sentimientos intensos que antes me acosaban con frecuencia se suavizaran, como si tuvieran menos oportunidades de instalarse cuando mi cuerpo se mantenía activo. No se trataba de huir de lo que sentía, sino de permitir que el movimiento aportara otro ritmo a mis emociones. De alguna manera, me convencí de que el cuerpo y la mente no son entidades separadas. Lo que sucede en la mente afecta al cuerpo, y viceversa. Así, si la mente estaba saturada, darle un respiro al cuerpo a través de una caminata podía equilibrar las sensaciones que tanto me perturbaban. Algo interesante que descubrí es que caminar también puede hacerse en compañía, y ese matiz cambia la experiencia de un modo encantador. A veces, invitaba a un amigo o familiar a caminar conmigo, y la charla fluía con mucha más naturalidad que si nos sentábamos frente a frente en un café. El hecho de andar uno al lado del otro, contemplando el entorno, hacía que las conversaciones fueran más amenas y menos tensas. Si había un conflicto que resolver, hablar mientras caminábamos reducía la posibilidad de enzarzarnos en discusiones hirientes, porque el movimiento conjunto nos recordaba que éramos compañeros de trayecto. Me pareció fascinante cómo un acto tan simple podía servir de mediador en ciertas desavenencias, o al menos rebajar la carga emocional de los temas que nos costaba abordar. Por otro lado, hubo días en que necesitaba caminar en silencio, sin hablar con nadie. En esos momentos, sentía que cada paso era como una liberación de la sobrecarga mental. Me daba la oportunidad de conectarme con mi respiración y de procesar lo que me preocupaba, pero sin forzarme a llegar a conclusiones inmediatas. Dejaba que los pensamientos pasaran, se acomodaran o incluso se desvanecieran sin tanta presión. Llegaba un punto en que, casi sin darme cuenta, mi mente encontraba cierto reposo, como si las ideas hubieran adoptado su lugar natural tras recorrer algunas cuadras. Entonces, regresaba a casa sintiéndome un poco más ligero y con la certeza de que, aunque no tuviera todas las respuestas, al menos había experimentado un alivio real. Poco a poco, descubrí también que, si mi cuerpo estaba muy cansado o sobrecargado, debía respetar sus límites. Caminar no se trata de forzarme a recorrer largas distancias cuando apenas me sostengo, sino de sentir mi ritmo y ajustar el paso a mis necesidades. Hay jornadas en las que con 10 minutos basta, y otras en las que, si dispongo de más tiempo, hago recorridos más largos y me sumerjo de lleno en la experiencia. Para mí, la clave estaba en la apertura y la flexibilidad, en escuchar cómo me sentía antes de arrancar y en valorar cada paso dado, sin importar si el trayecto resultaba corto o extenso. Con el transcurrir de los meses, el hábito de caminar se convirtió en un escudo que me protegía del sentimiento abrumador, no porque evitara lo que sentía,
sino porque me ofrecía un cauce para expresarlo, transformarlo o al menos observarlo desde otro ángulo. Hoy, cuando percibo que las preocupaciones comienzan a saturarme, no dudo en calzarme y salir de casa. Es casi un reflejo que me dice: dale a tu cuerpo y a tu mente la oportunidad de ponerse en movimiento y verás cómo cambia la situación. La mayoría de las veces funciona como un bálsamo. Me reconcilio con el momento presente y me reencuentro con la sensación de que, incluso en medio de problemas, puedo encontrar un gesto sencillo y saludable para sobrellevarlos. Si miro hacia atrás, veo lo mucho que cambió mi relación con mis propias emociones desde que incorporé estas caminatas regulares. Antes, solía quedarme atado a pensamientos obsesivos o atrapado en discusiones internas que me desgastaban. Ahora, cuando siento el impulso de revolcarme en la rabia o el pesimismo, tengo la opción de traducir esa inquietud en pasos concretos, en aire fresco y en observaciones del entorno. Ese movimiento ralentiza mi reacción y me da espacio para elegir cómo responder, en lugar de dejarme llevar por la inercia de la preocupación. Además, me ha permitido, en más de una ocasión, vivir momentos de gratitud profunda. Al caminar por un parque, contemplar un atardecer o sentir el viento rozando mi piel, recuerdo que existen placeres simples y gratuitos que pueden convivir con mis problemas, sin anularlos, pero haciéndolos más llevaderos. Por todo ello, puedo afirmar que caminar fue y sigue siendo un recurso valioso para liberarme, al menos parcialmente, de esos sentimientos que a veces se apoderan de mi ánimo. No es una fórmula infalible, ni un sustituto de otras formas de autocuidado o terapia, pero sí una vía sumamente accesible para reequilibrar mis emociones. Cada persona puede adaptar este hábito a su realidad y a sus gustos. Hay quien prefiere hacerlo al amanecer, otros al anochecer. Algunos van solos, otros en compañía. Lo importante, en mi experiencia, es darse cuenta de que nuestro cuerpo posee la capacidad de ayudarnos a manejar lo que sentimos. No somos solo mente y problemas, sino también movimiento y sensaciones que, bien encaminadas, pueden aligerar nuestra carga emocional. Hoy, cada vez que salgo y mis pies tocan la acera, siento un ligero alivio. Sé que en ese recorrido hay un mensaje de autocuidado y amor propio. Me digo a mí mismo que, al andar, no estoy huyendo de nada, sino dándome el espacio para que la acumulación de emociones encuentre una salida constructiva. Y al final de cada paseo, regreso con una sonrisa más sincera, porque confirmo de nuevo que, en lo cotidiano y sencillo, a veces se esconden las claves que permiten atravesar la tempestad interna con algo más de serenidad. No hace falta más que dar un paso, luego otro y otro, hasta que el ritmo del cuerpo se alinee con el del corazón, regalándome un momento de paz que antes solo podía soñar con alcanzar. He escuchado a menudo que somos lo que comemos, pero tardé bastante tiempo en darme cuenta de cuánto podía influir mi alimentación en la forma en que gestionaba mis emociones, especialmente el enojo. En un principio, me resistía a aceptar que mis frecuentes arranques de ira tuvieran algo que ver con lo que ingería a diario, pues atribuía mis reacciones únicamente a factores externos o a mi carácter. Sin embargo, al detenerme a observar qué sucedía cuando me saltaba comidas, abusaba del café o llenaba mi plato de alimentos poco nutritivos, empecé a notar patrones que me hicieron reflexionar. Fue entonces cuando me di a la tarea de revisar de manera consciente mi dieta, lo que me llevó a descubrir la profunda conexión que puede existir entre nutrición y enojo. Conforme reflexionaba, descubrí que, en repetidas ocasiones, mis días de mayor irritabilidad coincidían con periodos en los que había saltado alguna comida o en los que había abusado de alimentos procesados. Recuerdo las mañanas en las que, por salir corriendo al trabajo, tomaba solo un café cargado y salía a la calle sin nada sólido en el estómago. Para media mañana, me encontraba con un nerviosismo que se traducía en poca tolerancia ante cualquier incidente. A veces, reaccionaba de forma desproporcionada si alguien tomaba un tono que interpretaba como ofensivo o si encontraba un contratiempo en mi rutina. El patrón se repetía con un mal humor creciente que me acompañaba hasta el almuerzo. En un comienzo, creía que el café era mi mejor aliado para espabilar, pero no consideraba el efecto que podía tener en mi nivel de ansiedad cuando no había comida que compensara su estimulante impacto. Algo similar sucedía en los días en que, por ansiedad o cansancio,
Comía apresuradamente cualquier cosa dulce o llena de harinas refinadas. Al poco rato, notaba un subidón de energía y un alivio momentáneo en mi estado emocional, pero poco después aparecía un bajón que me dejaba de mal humor y con una sensación de desgana. Empezaba a percibir más claro que mis altibajos emocionales podían estar relacionados con estas variaciones en los niveles de azúcar en la sangre. Con frecuencia, esa inestabilidad favorecía que me enojara por nimiedades. Un comentario fuera de lugar, el tráfico pesado o un pequeño error en mi trabajo eran detonantes suficientes para que me sintiera invadido por una ira que no sabía cómo manejar. Fue entonces cuando entendí que no podía ver mi enojo solo como un asunto de carácter, sino que tenía que analizar también qué factores fisiológicos contribuían a esas reacciones bruscas. Con esa nueva conciencia en mente, comencé a prestar más atención a la calidad de mi desayuno. Decidí asegurarme de incluir alguna fuente de proteína y un poco de fruta en vez de depender solamente de la cafeína. Esto supuso un cambio radical en mi rutina, pues tenía que levantarme más temprano y preparar algo tan sencillo como un omelette o un tazón de avena con frutas. Sin embargo, noté que, al cabo de algunos días, mis mañanas se sentían más estables y la irritabilidad se reducía. Era como si, al brindarle a mi organismo un combustible más equilibrado, le diera también un margen para enfrentar mejor los contratiempos habituales. Ya no me sentía tan nervioso ni saltaba de 0 a 100 cada vez que algo me incomodaba. Empecé a encontrar algo de serenidad en la que antes era mi peor franja horaria del día. También comprendí que mis elecciones alimenticias no solo afectaban mi humor inmediato, sino que podían tener un efecto acumulativo a lo largo del día. Me fijé, por ejemplo, en lo que sucedía al mediodía. Si comía a las carreras un plato muy pesado, lleno de grasas y pocos nutrientes, al regreso al trabajo tenía un bajón de energía tan grande que cualquier problema mínimo se volvía un martirio. Mi cabeza se sentía aturdida, con una especie de niebla que me impedía razonar con claridad. Por eso, decidí explorar opciones más balanceadas, ensaladas con proteínas magras, algún carbohidrato de calidad y frutas como postre. No siempre era perfecto, porque a veces me antojaba una comida con muchos condimentos o dulces, pero trataba de ser consciente de las porciones y de la variedad de los alimentos. Si bien no se trataba de restringirme, descubrí que ser más moderado y deliberado en mis comidas sostenía de mejor manera mi estabilidad interna. Otra lección valiosa fue aprender a respetar mis horarios de comida y no dejar pasar largos periodos sin ingerir algo nutritivo. En más de una ocasión, descubrí que, cuando me saltaba el almuerzo, llegaba a la noche con un hambre voraz y un carácter explosivo. La cena se volvía un festín desmedido que, en vez de consolarme, generaba un ciclo de incomodidad física y mal humor. Al regular mejor estos tiempos y procurar tener opciones saludables a mano, como frutos secos, yogur o alguna fruta, pude evitar muchos de esos episodios de irritación que se veían potenciados por el hambre acumulada. Comprendí que, para mantener un estado emocional estable, necesitaba ser constante y amable con mi cuerpo a lo largo de todo el día, no solo en una comida puntual. Al revisar esta transición, me queda claro que no se trata de negar la complejidad del enojo o de afirmar que toda su causa sea la alimentación. Hay factores psicológicos, experiencias traumáticas, expectativas personales y presiones externas que también influyen en nuestras reacciones emocionales. Sin embargo, cuidar la nutrición es uno de los elementos que podemos gestionar con relativa facilidad y que puede marcar una diferencia significativa en cómo afrontamos los problemas cotidianos. Para mí, fue un cambio gradual pero profundo. Al mejorar mi relación con la comida, descubrí que mi mente estaba más preparada para enfrentar desencuentros, tensiones y frustraciones. Eso me otorgó un sentido de control más amplio, pues sabía que no estaba a merced de un enojo irrefrenable, sino que tenía herramientas para atenuarlo. Cuando empecé a contar mi experiencia, algunas personas se mostraron escépticas, pero con el paso del tiempo, más de un amigo se animó a comprobar si introducir pequeños ajustes en su dieta afectaba su estado de ánimo. Varios volvieron con historias similares a las mías. Notaban menos irritación, dormían mejor y se sentían más dispuestos a conversar cuando algo les molestaba, en lugar de estallar. No se trataba de adoptar una dieta perfecta,
ni de eliminar todos los alimentos placenteros, sino de encontrar un punto medio que brindara al cuerpo y a la mente la nutrición necesaria para funcionar sin tanta turbulencia emocional. En retrospectiva, me asombra lo conectados que estamos a la comida y lo poco que a veces lo reconocemos. La ira no surge de la nada, sino que responde a una suma de factores que incluyen, sin duda, la forma en que cuidamos nuestro organismo. Hoy día, sigo prestando atención a mi alimentación, pues he comprobado que es uno de los pilares para sentirme en equilibrio. Cuando sé que voy a enfrentar jornadas de mucho estrés, procuro planificar mis comidas y llevar snacks saludables para no caer en un círculo vicioso de hambre y enojo. También me doy el gusto de comer lo que realmente disfruto en momentos puntuales, pero con más conciencia, sabiendo que un exceso puede afectar mi humor posterior. Lo más significativo, sin embargo, es la actitud de respeto hacia mi cuerpo que he desarrollado. Ese respeto me lleva a preguntarme qué necesito en determinados momentos. ¿Tendré sed en lugar de hambre? ¿Estaré cansado y buscando energía en el azúcar o la cafeína? ¿Estoy enojado por algo que me preocupa y compenso con comida rápida? Cada pregunta me acerca a una comprensión más profunda de los procesos que suceden en mi interior y me ayuda a anticipar situaciones de enojo. Asimismo, me ha llevado a valorar más la comida que preparo o elijo, buscando ingredientes frescos y balanceados. Es un proceso continuo, no exento de recaídas o de días en que me descuido, pero cada vez es más fácil volver a encarrilarme al recordar lo bien que me siento cuando cuido mis hábitos. Al final, pensar en la nutrición y su relación con el enojo se ha convertido en un punto de inflexión en mi vida. Aun cuando no he dejado de experimentar situaciones que me frustran o me hacen molestar, ahora cuento con la certeza de que un organismo bien nutrido y balanceado me brinda la base necesaria para sortear esos momentos con mayor serenidad. Cuando combino esa conciencia alimenticia con otros recursos, como la respiración, el ejercicio moderado o la comunicación asertiva, siento que dispongo de un abanico de herramientas para no caer en el enojo descontrolado que antes me dominaba. La alimentación, lejos de ser un detalle menor, se ha revelado como un componente fundamental en la armonía de mi vida cotidiana. Antes, solía creer que mi irritabilidad era una parte inamovible de mi carácter. Hoy, sé que puedo influir en ella y que mi plato diario tiene mucho que decir al respecto. Hace algunos años, un amigo me preguntó si alguna vez había considerado el gimnasio como una forma de manejar mi ira. Su sugerencia me pareció extraña al principio, porque siempre había asociado el ejercicio con objetivos estéticos o de rendimiento, sin pensar en la posibilidad de que pudiera ayudarme a lidiar con emociones intensas. Sin embargo, estaba atravesando un periodo de mi vida en el que explotaba con facilidad y me sentía irritado por casi todo. Decidí darle una oportunidad a la idea de canalizar mis enojos a través del ejercicio. Fue así como, un poco escéptico, me inscribí en un gimnasio que quedaba cerca de mi casa y empecé a descubrir, con gran sorpresa, cómo el levantar pesas, sudar en la cinta de correr o dedicarme a rutinas de alta intensidad podía impactar mi estado emocional de forma muy positiva. Al principio, me costaba sentirme a gusto. Estaba acostumbrado a descargar mi estrés discutiendo o guardándome la rabia hasta que saliera a la superficie con cualquier detonante. De hecho, durante las primeras sesiones, notaba que mi mente seguía llena de pensamientos iracundos o que incluso me frustraba por mi poca resistencia al ejercicio. Pero poco a poco empecé a observar un cambio. Cada vez que me sentía a punto de explotar por algo que había pasado en el trabajo o en mi vida personal, acudía al gimnasio con la idea de canalizar esa furia en el movimiento de mi cuerpo. Ponía música que me motivaba en mis audífonos, procuraba concentrarme en la técnica de cada ejercicio, y en lugar de volcar mi rabia en alguien más, la transformaba en energía para empujar, jalar, saltar o correr. A medida que sumaba días y semanas, fui notando cómo disminuía esa sensación de estar al límite. Si, por ejemplo, llegaba con una bronca contenida, al cabo de media hora de pesas o de una clase de entrenamiento funcional, mi cabeza se sentía más despejada y mi cuerpo liberaba la tensión acumulada. Aprendí, por un lado, a observar mis reacciones internas y a reconocer cuándo estaba demasiado irritable antes de llegar a un estallido. Por otro lado, descubrí que el propio acto de ejercitarme
de manera intensa pero controlada, me permitía quemar la adrenalina que se disparaba con la ira. Era como si el enojo se convirtiera en combustible que me impulsaba a completar series de repeticiones o a superar mis tiempos en la elíptica, y al final me dejaba con una calma que no lograba alcanzar de ninguna otra forma. Además, entendí la importancia de la constancia. No bastaba con ir al gimnasio solo cuando estaba enojado y necesitaba liberarme. Lo que hacía que mi estado de ánimo se estabilizara era justamente la regularidad con que entrenaba. Así, aunque no tuviera un episodio de ira latente, procuraba ir de forma disciplinada, al menos unas cuantas veces por semana. Con cada visita, sentía una especie de progreso. No solo ganaba fuerza física, sino que también percibía que mi capacidad de autorregulación emocional aumentaba. Empezaron a darse menos situaciones en las que me desbordaba, y cuando surgía algún conflicto, me era más fácil tomar un momento para respirar y postergar mi reacción hasta poder lidiar con la frustración a través del ejercicio. En ese proceso, descubrí que la ira puede ser un indicador de energía acumulada y que cuando esa energía no encuentra cauces sanos, termina explotando en discusiones o actitudes dañinas. El gimnasio me ofreció un espacio neutral para soltar esa carga, los aparatos, las mancuernas, el saco de boxeo, que se convirtió en uno de mis mejores aliados, y el ambiente, lejos de reprimir mi enojo, me invitaban a transformarlo en algo productivo. Si había tenido un mal día, en vez de volver a casa con la amargura a cuestas, prefería invertir esa sensación en rutinas que me dejaran agotado físicamente, pero mucho más aliviado mentalmente. A medida que avanzaban los meses, empecé a ver al ejercicio como una de las herramientas más efectivas para mantener mis emociones bajo control. Me di cuenta de que esa transformación no dependía solo del ejercicio en sí, sino también de la mentalidad con la que entrenaba. Dejé de ver el gimnasio como un simple lugar donde levantar pesas y empecé a considerarlo un entorno de desahogo emocional. Antes, si alguien me hacía un comentario ofensivo, mi reacción inmediata era defenderme con rabia o quedarme mascullando el resentimiento durante todo el día. Ahora, en lugar de engancharme tanto, me decía: en la siguiente rutina descargaré esta molestia. Y cuando por fin lo hacía, ya fuera corriendo en la cinta con la música al máximo o golpeando el saco de boxeo, salía con la sensación de que lo que me había molestado perdía importancia. No era que ignorara el problema, sino que lo abordaba desde un estado mental más despejado. Otra de las cosas que me sorprendió fue la manera en que el ejercicio regular mejoró mi calidad de sueño, algo que indirectamente afectaba mi nivel de irritabilidad. Muchas de mis explosiones de enojo se daban en jornadas en que no había dormido bien. Pero al ejercitarme de forma constante, me resultaba más fácil conciliar el sueño y por la mañana despertaba con un ánimo más sereno. Esa disposición repercutía no solo en mi día a día, sino también en la manera de enfrentar los pequeños contratiempos que antes desataban mi furia. Al sentirme más descansado, también me volvía más receptivo a las opiniones de los demás y menos propenso a la confrontación. En paralelo, empecé a tomar conciencia de mi respiración. Mientras levantaba pesas o hacía cardio intenso, se me enseñaba a inhalar y exhalar de forma rítmica y coordinada con el esfuerzo. Noté que esa forma de respirar podía trasladarse a situaciones tensas fuera del gimnasio. Por ejemplo, si me hallaba en un encontronazo verbal, en lugar de soltar la primera frase hiriente que me viniera a la cabeza, me concentraba en mi respiración tal y como lo hacía en medio de una serie exigente. Esa pausa me daba la oportunidad de pensar mejor mis palabras y decidir si valía la pena engancharme o si, por el contrario, resultaba preferible resolver el asunto de otra manera. Aunque parezca increíble, una acción tan simple como inhalar y exhalar mientras recordaba el ritmo de mis rutinas lograba calmarme y evitar episodios de enojo desmedido. Por supuesto, no todo el camino fue perfecto. Hubo días en los que no me apetecía entrenar y sentía que la ira se desbordaba de nuevo, pese a los avances. Sin embargo, cada recaída me servía para comprobar que, cuando me alejaba de la disciplina física, mi carácter volvía a volverse más inestable. Era como si mi cuerpo me pidiera ese espacio para liberar tensiones y negárselo provocara un retroceso en mi equilibrio emocional. Poco a poco, comprendí que usar el gimnasio como herramienta para liberarse de la ira no funcionaba únicamente como un método de emergencia,
sino como un pilar de bienestar integral que debía sostener a lo largo del tiempo. Empecé también a explorar distintas actividades dentro del mismo entorno. No me limité a las máquinas de pesas, sino que descubrí la satisfacción de las clases grupales, como el spinning o el kickboxing. En estas últimas, la adrenalina compartida con otras personas y la descarga que suponían los golpes controlados me resultaban muy terapéuticas. Me di cuenta de que no solo me liberaba de la ira acumulada, sino que, además, generaba vínculos positivos con otros compañeros que buscaban algo parecido. Un desahogo físico y mental. Ver a otros superarse, esforzarse al máximo y después de terminar sonreír con complicidad, me reafirmaba en la idea de que el ejercicio es también un mecanismo para conectar con una comunidad que celebra la mejora continua. A medida que mi cuerpo se fortalecía, noté que mi mente también se volvía más resistente al estrés. Ya no me derrumbaba con tanta facilidad ante situaciones que solían enojarme. Además, el ver progresos en mi rendimiento, poder levantar más peso o aguantar más tiempo corriendo, me llenaba de un sentido de logro que contrarrestaba las frustraciones de la vida diaria. Cuando uno se siente competente y fuerte en un ámbito, es más sencillo relativizar los reveses que aparecen en otros. De pronto, muchos problemas que antes me encolerizaban parecían resolubles, o al menos no tan graves como los pintaba mi desesperación inicial. El gimnasio, en ese sentido, se transformó en un espacio de empoderamiento, donde reafirmaba mi capacidad de enfrentar los retos, tanto físicos como emocionales. Hoy, cuando alguien me pregunta qué hice para ser menos irascible, no dudo en compartir mi experiencia. Les explico que, más allá de los clichés, el gimnasio no solo es para moldear el aspecto físico, sino que puede convertirse en un escenario perfecto para transformar la rabia en movimiento y determinación. Funciona como un refugio donde, a golpe de pesas, saltos y zancadas, uno aprende a descargar el enojo de manera sana y a emerger con más serenidad. Para mí, esa fue la gran revelación que cambió mi forma de enfrentar las dificultades cotidianas. Con cada gota de sudor que dejo en el entrenamiento, siento que mi mente se aclara y ese mismo alivio me impulsa a seguir yendo, repitiendo los ejercicios no como una obligación, sino como parte de un ritual que me reconecta con una versión más calmada y plena de mí mismo. Hemos llegado al final de este video. Si has disfrutado del contenido, te invitamos a suscribirte y a darle like para apoyarnos. Comparte este video con tus familiares o seres queridos si crees que les puede ser útil. Al terminar verás 2 opciones de videos adicionales que hemos seleccionado especialmente para acompañarte en tu desarrollo personal. Un fuerte abrazo.